Mientras corremos para acomodarnos. ¿Qué estamos escuchando, Marquitos? ¿Qué estábamos escuchando? No sé. Que no sé. ¿Qué Qué estamos bárbaro. ¿Alguien prestó Gustavo atención? Cerati. Gustavo Cerati. Cerati, miren ustedes. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu de Cerati. Bueno, muy bueno. Buen tema, supongo. Tenemos en comunicación al señor Mario Volpe, él es el presidente del CECIM de La Plata. Estamos comunicados telefónicamente con él, ¿verdad, Uriel? Sí. Hola Mario, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola, Mario? buenas Bueno, tardes. Mario es combatiente de Malvinas y además es el presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Gracias por atendernos, Mario. No, gracias a ustedes por comunicarnos, por ayudarnos, porque, bueno, es muy importante que podamos difundir nuestras cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy importante, es una causa nacional que todavía no está saldada y bueno, y continuamos sufriendo los embates de la oligarquía y del partido judicial. Primero que nada, igual te quería preguntar, Mario, ¿cómo se funda el CECIM y cómo funciona? Ujú. Bueno, el CECIM La Plata, digamos, se funda a partir digamos, de la necesidad de los soldados excombatientes, de los soldados conscriptos, de poder reunirse y contar la verdad al pueblo argentino sobre qué es lo que había sucedido en Malvinas. Entonces, esto apenas terminada la guerra, comenzaron a las semanas las primeras reuniones, que todavía no teníamos una sede, en la cual, digamos, estábamos viendo la problemática que tenían los soldados en ese momento, que eran los problemas de los que volvían heridos, la identificación de los que no volvían, bueno, todas esas cuestiones urgentes que, digamos, estaban al principio de la guerra. Y luego, apenas pasados los primeros meses, también se funda la primera sede del CECIM por donación de la Universidad de La Plata, y a partir de ahí tenemos una sede y bueno, y se formaliza la institución CECIM con con bases muy, digamos, que yo todavía rescato como muy actuales, que eran defensa de la soberanía nacional, la defensa de los soldados conscriptos de Malvinas, el enjuiciamiento a los torturadores de Malvinas y a la Junta Militar de aquel momento. Bueno, y pedíamos, entre otras cosas, nos definíamos ya como si fuéramos, o sea, como éramos una organización de derechos humanos. Y bueno, a partir de ahí, con la condición de que el CECIM La Plata sea integrado exclusivamente por soldados conscriptos. No permitimos en ningún momento la entrada de aquellos militares de la dictadura militar. Bien, queda claro. Mario, ¿cuáles fueron los crímenes perpetrados en el suelo de Malvinas? Mirá, el tema son las denuncias efectuadas por soldados conscriptos sobre el tratamiento que tenían para con ellos los oficiales y suboficiales, tanto de ejército, marina o fuerza aérea. Y las prácticas que se realizaron en Malvinas con respecto a las denuncias de los soldados fueron medianamente similares a los que sucedían en el continente. O sea, en Malvinas hubo estaqueamientos, hubo enterramientos, hubo picanas dadas por los teléfonos de campaña en ese caso. Ajá. También se denuncia dentro de esto el asesinato de un soldado conscripto cometido por un suboficial y donde hay más de 3 testigos que denuncian esto. Y bueno, y estas prácticas que en general se debían, digamos, según los militares, a correcciones, digamos, de indisciplina, pero en realidad no correspondía a ningún tipo de estas aberraciones, y por supuesto, digamos, nunca fueron por cuestiones graves, sino por cuestiones famélicas, la mayoría. O sea, por el soldado a lo mejor por hambre ir a matar una oveja o buscar algo, ¿no? Sí. Entonces, más de 120 denuncias que hay, pero de muchas otras que todavía no han denunciado y que se iniciaron en una causa en el año 2007. Digamos, ese es más o menos el origen de esta situación. Ajá. ¿Y cuál fue el trabajo del CECIM para que se haga justicia? Bueno, el trabajo fue acompañar, en principio, denunciar estas prácticas desde el principio, desde 1983, ya, sí. Y también se inició junto a compañeros de Corrientes y compañeros de Chaco
una causa en el 2007 donde los primeros 23 soldados correntinos denunciaban los estaqueamientos y las torturas. Esto va a Comodoro Rivadavia, y en Comodoro Rivadavia, y sobre todo de Ushuaia también, donde la jueza Liliana Herraiz declara, y analizando la causa, de que eran delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles y totalmente comprobables. Bien, También Mario. sigue la causa en Comodoro Rivadavia, porque también ahí se declaran delitos de lesa humanidad. Y para ubicarlos en por qué estaban en esa zona, en la zona de Ushuaia, en Río Grande, es porque para nosotros Malvinas es territorio nacional y debe ser juzgado por un juez federal argentino. Claro, como tal. Le hago una pregunta. Siguiendo un poquito, si quieren, les sigo, Sí, o por querían favor. hacerme Bueno. una pregunta. No, siga, sí. yo ahora. Bueno, les hago un resumen. Luego de eso, va siguiendo los estrados de la justicia hasta que llega al Tribunal de Casación, un tribunal, digamos, que todavía tenía jueces residuales de la dictadura militar, con una concepción, digamos, de investigar poco y de favorecer a las corporaciones y por lo tanto, ¿qué declara? Declara de que dice que no es que niegue las torturas, sino que de alguna forma las declara prescriptas. Entonces, en ese momento, el CECIM vuelve a hacer un recurso de queja ante la Corte Suprema, Sí, diciendo que no pueden ser prescriptos delitos de lesa humanidad, y si no fueran delitos de lesa humanidad pueden ser catalogados crímenes de guerra, Sí, y claro. si no fueran crímenes de guerra pueden ser torturas y que se deben investigar. claro. Ujú. Sí, se entiende. ¿Se Bien. entiende? Y bueno, sí, los escucho. Eso es lo que llevó adelante desde el CECIM. Eso es lo que se hizo después de lo que decide la Corte Suprema el 19 de febrero. No, esto es lo que mucho antes, desde el año 2007, el CECIM fue llevando a cabo. Bien. ¿Se entiende? Esto fue un proceso. Ahora, del Tribunal de Casación en el año 2009, 2010, donde está esta prescripción, el CECIM presenta ante la Corte un recurso de queja para decir, investíguense estos casos, Claro. investiguen por favor esto. Y esto se presentó hace 3 años. Luego de 3 años donde no tuvimos respuesta, incluso en febrero, ahora el 18 de febrero, después del 18F famoso, Sí. el 19 la Corte dice que da por terminada la cuestión, diciendo que no se trata porque, digamos, con un artilugio de tipo procesal incorrecto. No va al fondo de la cuestión, no dice investigamos y no corresponde. Dice, bueno, no lo vamos a tratar al tema. ¿Por qué? Y esto evidentemente nos deja a nosotros y a todos los circunscriptos sin posibilidad de seguir en el país un recurso más, sin, digamos, de tener un recurso de justicia más. Anula toda posibilidad de saber qué es lo que pasó en Malvinas. Ese fue lo que la Corte Suprema, con como ustedes definían, partido judicial, Sí. es lo que hace a los excombatientes de Malvinas el 19 de febrero. Bien. Y a partir de esa decisión, ¿qué es lo que va a llevar adelante CECIM? ¿Cuáles son las acciones que les quedan? Bueno, la acción que nos queda es ir a la Corte Interamericana y en todo caso el primer paso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esa Comisión Interamericana nosotros lo que va a exponer es que vamos a hacer lamentablemente, porque esto no es lo que queremos, es como que se le pide al Estado argentino que bueno, si esto sale favorable, que trate el tema. Pero ya es una cuestión en la cual, bajo esta responsabilidad que tiene la Corte al no querer investigar, nosotros nos queda este recurso. Y bueno, y en este caso, lo que sí, por lo menos nos vimos acompañados por el Ejecutivo, cuando el 1 de marzo, Sí. la Presidenta de la Nación dice a los compañeros que están queriendo investigar esto, vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguir hasta que se haga justicia. Sí, Y bueno, esa es bien. la situación que tenemos hoy. Nosotros estamos analizando las posibilidades que tenemos y de qué forma vamos a ir, pero seguramente vamos a estar en la Comisión Interamericana presentando el caso. Perfecto. Muy bien, Mario. Yo te quería consultar también para que nuestros oyentes conozcan cómo se pueden seguir informando, digamos, de cuáles son las causas y las luchas del CECIM, como es
Yo sé que el caso del reconocimiento de los soldados que fueron enterrados sin nombre en el suelo de Malvinas. Si nos podés vos comentar cómo se puede acceder a esa información y que tiene el CECIM. Ujú. Bueno, ustedes con comunicarse con el CECIM y pedirnos esto, nosotros se los podemos hacer llegar en el formato que quieran, tanto escrito como virtual, pero les comento que otras causas tiene el CECIM, causas por derechos humanos estamos llevando. Otra cuestión que el público debe conocer, que es que hay 123 soldados enterrados en el cementerio de Darwin que aún después de 33 años no tienen identidad. Ahí dice soldado solo conocido por Dios. Y en realidad eso para nosotros también es un tema de derechos humanos, porque es el derecho a la identidad, el derecho que tiene una familia a poder hacer el duelo que corresponde a su hijo, el derecho a la verdad de qué pasó con ese soldado, no solo el derecho a la identificación, sino cómo murió, en qué circunstancias. Y bueno, esas responsabilidades, ya que en aquel momento, y la sociedad también, de alguna forma, ustedes se acuerdan, en abril apoyó de alguna forma de la guerra, bueno, de ahora en más tenemos que interpelarnos y decir por qué hoy, a 33 años de Malvinas, todavía hay soldados sin identificar y familiares que no pueden ir a hacer el duelo al lugar que corresponde. Entonces, esa es otra, y en esa también nosotros la presentamos en el 2011 a un juez federal, y la Presidenta de la Nación también ha tomado esa cuestión y ha pedido a la Cruz Roja Internacional por una cuestión humanitaria que se identifiquen. Y finalmente, la otra causa que llevamos en Río Grande también es la denuncia que hicieron soldados conscriptos también por los abusos y fusilamientos a prisioneros de guerra efectuados por el ejército inglés, en las cuales ellos mismos describen en libros, en varios libros y hechos, y nosotros queremos llevar a la luz, hemos puesto los nombres en el juzgado, hemos puesto las pruebas a disposición, y también queremos saber qué es lo que pasó con los prisioneros de guerra. Por lo tanto, bueno, esas son entre otras cosas las actividades del CECIM con respecto a derechos humanos. Una pregunta que le quería hacer yo también, Mario, tiene que ver con el informe Rattenbach, que salió en el 2012, ¿verdad? Por un decreto de la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Sí. En el que, digamos, de alguna manera, o sea, tuvo bastante, digamos, pegó bastante fuerte en la sociedad algunas de las cosas que se decían ahí sobre los altos mandos de la jefatura militar, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad, digamos, es un trabajo que también había hecho el CECIM. En 1988, el CECIM publica un libro con las conclusiones del informe Rattenbach, cuando todavía no estaba desclasificado. ¿Y qué era lo que nosotros pretendíamos hacer con eso? Era poner en claro que los propios militares, con una comisión especial que en ese momento encabezaba el general Benjamín Rattenbach, Benjamín, creo que era el padre, ¿sí? En ese caso, junto con otros militares, ellos empezaron a juzgar y analizar qué es lo que había sucedido en Malvinas. Ajá. Y fueron durísimos con la conducción militar, por negligencia, por impericia, por la falta de logística, y en realidad les metían una condena durísima, que en algunos casos llegaba a la prisión perpetua, o incluso hasta podía ser pena de muerte. Pero bueno, luego la importancia de la Presidenta de la Nación, en ese caso, en el año 2012, es que ese libro, con las conclusiones, ella lo desclasifica el informe, los pone a disposición de la gente, y bueno, y ahí hay un montón de datos importantes donde pueden analizar y asombrarse con lo que los propios militares cuentan de los militares en la guerra de Malvinas. Ajá. ¿Ustedes saben la manera de conseguir ese informe? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque estuve tratando de conseguirlo hace un par de meses y no hubo forma. Bueno, mirá, yo creo que por lo menos estaba puesto en la página de Presidencia de la Nación. Ajá. Y si no, debiera estar en la página del Ministerio de Defensa, para que se pueda bajar libremente.
Buenísimo. Bueno, Mario Volpe, te agradecemos haberte puesto en comunicación con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir estas cosas. Bueno, un abrazo. hasta luego. Estábamos hablando con Mario Volpe, presidente del CECIM La Plata. Nosotros nos vamos mientras son las 1:54 a un cortecito y enseguida volvemos.